No grites, hermana, o Dios te castigará por toda la eternidad. La voz del padre resonó en la sacristía mientras sus manos impías se deslizaban sobre el hábito de la joven monja. Temblaba como una hoja de álamo, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, sabiendo que nadie la escucharía. Pero aquella noche un niño de ojos asustados miraba fijamente a las sombras, y pronto la justicia que el cielo parecía haber olvidado vendría a horcajadas 7 leguas. ¿Escuchas a los legendarios del Canal del Norte? Dime desde qué ciudad estás escuchando. Me gusta el video, y ahora vamos a comenzar. El sol cayó sobre el desierto de Chihuahua como un fuego de combustión lenta. Era 1916 y en un rincón remoto del mundo se alzaba un convento con paredes de adobe blanco donde las monjas con largos velos pasaban los días en silencio rezando y cuidando el altar. Pero la paz de este lugar era solo una fachada. Se dice que en las noches de luna llena, un padre llegaba a caballo en sotana y ondulaba con el viento caliente del desierto. Vino a celebrar misas, escuchar confesiones y dar consejos espirituales. La gente del lugar pensaba que era un santo, un hombre de Dios enviado desde la capital para bendecir a los humildes. Pero lo que nadie sabía era que cuando se cerraban las puertas del convento y se apagaban las velas, este padre tenía manos que no rezaban, manos que cometían lujuria en las sombras. Las monjas, mujeres de fe inquebrantable, sufrían a los báculos como corderos destinados al sacrificio. Algunos lloraron en los rincones del claustro, otros rezaron hasta perder la voz, pero ninguno se atrevió a hablar. El padre los amenazó con el infierno mismo. Dijo que si contaban a alguien, la vergüenza caería sobre ellos y sobre nuestra Santa Madre Iglesia. Y en el desierto de aquellos tiempos, ¿quién creería a una monja contra un sacerdote enviado desde Guadalajara? Pero los ojos de Dios lo ven todo, incluso en los rincones más oscuros del alma humana. Y en medio de esta oscuridad, un niño pequeño, un monaguillo con manos limpias y un corazón puro, vio lo que se suponía que no debía ver. Vigilaba escondido detrás de una puerta, mientras el padre hacía lo que no debía hacer con una de las hermanas más jóvenes del convento. Miguelito temblaba de miedo como una hoja de álamo en una ráfaga de viento, pero sabía que no podía quedarse callado. Así fue que en una tarde sofocante, cuando incluso las lagartijas buscaban sombra, tomó un pedazo de papel y escribió una carta que cambiaría el destino de todos. No lo firmó, no se lo contó a nadie. Solo dejó salir la verdad de esta casa de horrores, sin saber que encendería la furia del hombre más temido de todo el norte de México. Miguelito, un niño flaco de no más de 12 años, pasó 3 noches sin cerrar un ojo después de lo que había visto. Sus ojos, una vez llenos de la inocencia de la infancia, ahora llevaban el peso de un secreto más grande de lo que su pequeño cuerpo podía soportar. En las calurosas noches del desierto, mientras los coyotes aullaban afuera, se revolcaba en su estera de palma, reviviendo la horrible escena que había presenciado por casualidad cuando fue a buscar agua bendita para la misa de la noche. Temprano en la mañana del 4.º día, cuando el sol apenas se asomaba detrás de las montañas de la Sierra Madre, el niño se arrastró hasta el rincón más oscuro de la sacristía. Sus dedos temblorosos abrieron la vieja Biblia que el padre había dejado olvidada en el altar. Entre las páginas sagradas, encontró lo que quedaba de un sermón abandonado. Con la mano sudando como un iceberg, comenzó a escribir letra por letra, como le había enseñado el maestro de la escuela parroquial. El bolígrafo rayó el papel mientras el niño describía con palabras simples e infantiles lo que sus ojos habían visto esa maldita noche. Habló de los gemidos ahogados que había escuchado detrás de la puerta del confesionario, de las lágrimas silenciosas de la hermana Soledad, de cómo su padre la abrazó con fuerza mientras intentaba alejarse. Cada palabra que escribía le quemaba los dedos como brasas del infierno, pero sabía que no podía parar. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado, sellando todo el mal que había presenciado. Pero ahora surgió un problema mayor que el diablo mismo. ¿Cómo transmites esta verdad a alguien que podría hacer algo al respecto? El padre Valdemiro tenía influencia sobre el alcalde, sobre el líder político, sobre todos los hombres importantes de la región. ¿Quién se atrevería a enfrentarlo? Fue entonces cuando el destino puso en su camino a uno de los exploradores de Villa, que pasaba por la ciudad. No era el propio Pancho Villa, pero era un hombre de confianza del general que había venido a comprar provisiones para las tropas. Miguelito vio su oportunidad cuando el revolucionario se detuvo a beber agua de la fuente frente a la iglesia. Con un paso silencioso como un gato salvaje, el niño se acercó. Le sudaban tanto las manos que casi se le cae el papel. «Señor», murmuró, en voz tan baja que apenas se le podía oír, «entréguele esto a su general, es muy importante».
Rodolfo Fierro, un hombre alto con un sombrero tejano, usado por el sol del desierto, miró al niño con curiosidad. ¿Cuál es ese papel, chico? Este es un pecado muy grande, respondió Miguelito, con los ojos llenos de lágrimas como pozos secos durante la temporada de lluvias. Un pecado que ni siquiera Dios debería querer ver. El hombre permaneció en silencio por un momento, estudiando el rostro asustado del niño. Luego, con un movimiento rápido, guardó la carta en el bolsillo de su camisa de cobertura. Voy a llevarlo, pero es una broma de niños. Vas a ver lo que es bueno para el miedo. Miguelito solo pudo negar con la cabeza, aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Poco sabía que acababa de poner en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia de este pequeño pueblo en el desierto de Chihuahua. Mientras tanto, después de 3 días de cabalgatas, Pancho Villa y su gente descansaron en un escondite entre las rocas de la Sierra Madre. El general estaba sentado en un tronco caído, afilando su cuchillo, cuando Rodolfo Fierro llegó con la carta. Mi general, un chico de la ciudad, me dio esto, dijo que era importante. Villa levantó las cejas, intrigado. No sabía leer bien, pero María, que tenía más educación, tomó el periódico y comenzó a leer tranquilamente. Cuando se revelaron las palabras, el rostro de Villa se transformó como un cielo tormentoso. Sus ojos, generalmente llenos de malicia, se oscurecieron como una noche sin luna. Sus dedos se apretaron alrededor del cuchillo hasta que sus nudillos se volvieron blancos como huesos secos. Cuando María terminó de leer, hubo un pesado silencio en el campamento que ni siquiera el viento se atrevió a romper. Todos los revolucionarios estaban esperando, sabiendo que algo malo iba a suceder. Este padre, finalmente dijo Villa. Su voz, un rugido sordo que pronunció hasta que los caballos se agitaron. Cree que puede hacer lo que quiera con los siervos de Dios y aún así quedar impune. Saltó sobre su sombrero y lo golpeó contra su espalda. Porque ahora conocerá la justicia del desierto, la justicia de los hombres de veras. Toda la compañía sabía lo que eso significaba. Cuando Villa habló con esa voz, la sangre iba a fluir como un río durante la temporada de lluvias. En las primeras horas de la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, los revolucionarios estaban listos para partir. Villa montó su caballo castaño a 7 leguas de distancia, que podía correr leguas sin cansarse. Caminemos hasta este convento, anunció con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tenemos asuntos pendientes con cierto padrecito. El sol aún no había salido cuando los cascos de los primeros caballos comenzaron a golpear el árido suelo del desierto. Villa lideró el grupo, con su sombrero tejano balanceándose en su espalda mientras avanzaba 7 leguas a través de los nopales y mezquites. Con cada paso del animal, la tierra roja se elevaba formando una nube que marcaba el camino de salida. María, montada en su yegua castaña, observó el perfil de su hombre a la tenue luz del amanecer. Sintió la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos agarraron las riendas lo suficientemente fuerte como para dejarlas blancas. «Mi general», gritó, acelerando su caballo para estar a su lado. «Pensemos en ello detenidamente». «¿Y tienes miedo, Marí?» Villa lo interrumpió sin siquiera darse la vuelta para mirarlo. Este padre hace cosas que ni siquiera el diablo mismo tiene el coraje de hacer. Él usa el nombre de Dios para satisfacer los apetitos de la carne. Y más aún con las monjas, mujeres que se consagraron a lo sagrado. Toda la tropa sintió la furia que emanaba del general. Incluso los caballos parecían más nerviosos que de costumbre, relinchando y sacudiendo la cabeza. Tomás Urbina, uno de los hombres más viejos, escupió en el suelo antes de hablar. «General, sabemos que tiene razón, pero invadir un convento traerá grandes problemas con la iglesia, con el gobierno». Villa finalmente detuvo su caballo y se volvió para mirar a su gente. Sus ojos ardían como brasas del infierno. «Escúchame», dijo, señalando a cada uno, «no estoy pidiendo una opinión. Quien quiera quedarse debe quedarse, pero quien venga conmigo debe saber que hoy vamos a impartir justicia como nadie más tiene el coraje de hacerlo en esta tierra de cobardes». Mientras tanto, a 3 días de distancia, el padre Valdemiro se preparaba para otro día de trabajo pastoral en el convento. Estaba en su habitación privada, poniéndose cuidadosamente la sotana, ajustándose el cuello blanco frente al espejo polvoriento. Su reflejo mostraba a un hombre de mediana edad, con el pelo grisáceo corto, su rostro marcado no por el sol del desierto, sino por las noches en las que no dormía bien y los excesos de una vida podrida en su interior. «Padre Valdemiro». Una voz suave llamó a la puerta.
Era la hermana Soledad, la más joven de las monjas, que apenas tenía 20 años cuando ingresó al convento. Las hermanas ya están en la capilla para la oración de la mañana. El padre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, como una víbora señalando el gracias. Hija mía, ya voy. Cuando le dio la espalda, sus ojos recorrieron el cuerpo de la joven monja con una intensidad que no era en absoluto espiritual. Sabía que hoy sería otro día en el que ejercería su derecho sobre los siervos de Dios. De vuelta en el desierto, el grupo de Villa enfrentó los primeros obstáculos del viaje. El sol ahora estaba alto, ardiendo como fuego sobre sus cabezas. El agua ya estaba bajando, y algunos caballos comenzaban a mostrar signos de fatiga. Nos detendremos aquí, en esta sombra, ordenó Villa, señalando a un grupo de mezquite en la distancia. Mientras los hombres descansaban y compartían la poca agua que les quedaba, el general se alejó del grupo. Necesitaba pensar. Sentado en una piedra plana, Villa sacó la carta arrugada de su bolsillo. Aunque no podía leer bien, sabía lo que estaba escrito allí. Miguelito había descrito en detalle cómo el padre abusaba de las monjas, cómo las amenazaba con castigo divino si se lo contaban a alguien. Peor aún, mencionó que algunas hermanas mayores ya habían desaparecido misteriosamente después de intentar resistirse. Un sudor frío corrió por la espalda de Villa. Pero no fue por el calor. Él, que había matado tantas veces, robado y hecho cosas que pesaban en su conciencia, se sintió disgustado por lo que leyó. Uno de estos hombres, vestido con sotana, se dice a sí mismo que es peor que un animal rabioso. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre, el grupo reanudó su caminata. Esta vez, el silencio entre los hombres era pesado, cargado de electricidad. Todos sabían que se dirigía a algo que cambiaría su vida para siempre. Incluso los jugadores más experimentados, como Rodolfo Fierro o Tomás Urbinado, no habían participado en algo así. Al caer la noche, los sonidos del desierto se apoderaron de él. El canto de los coyotes, el susurro de pequeños animales en los arbustos, el viento cálido meciendo las ramas secas de los árboles. Era como si la propia naturaleza supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Villa cabalgaba delante, con los ojos fijos en el camino, iluminado solo por el tenue resplandor de las estrellas. Sabía que aún le quedaban 2 días, pero cada paso que daba el caballo lo acercaba a su objetivo. En ese momento, se juró a sí mismo que haría sufrir al padre como ningún hombre había sufrido jamás, que enseñaría una lección que sería recordada por generaciones. Mientras tanto, en las oscuras celdas del convento, la Madre Teresa, la mayor de ellas, pasaba horas de rodillas en el duro suelo de la capilla. Sus dedos nudosos recorrieron las cuentas del rosario con febril urgencia. Sus labios resecos se movían incesantemente en oración. Pero sus ojos, ¡ay! Sus ojos tenían una expresión que ninguna de las jóvenes hermanas podía descifrar. No era alivio, no era tristeza. Era algo más profundo, más complejo, algo que solo las mujeres que habían guardado demasiados secretos durante demasiado tiempo podían entender. La luna llena colgaba como una linterna de plata sobre el convento, cuando los primeros sonidos de cascos resonaron en el silencio de la noche. Eran casi las 11 de la mañana y las monjas ya se habían retirado para el gran silencio, ese periodo sagrado entre completas y maitines, en el que no se permitía decir una palabra. Pero esa noche, el silencio se rompería de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. El padre Valdemiro, contrariamente a todas las reglas del convento, permaneció despierto en su habitación privada. La luz de una sola vela iluminó su rostro sudoroso mientras deslizaba sus manos sobre un libro de oraciones. Pero sus ojos no estaban fijos en las palabras sagradas. Miraron la pared que separaba su habitación del dormitorio de las novicias, donde la hermana Soledad había dormido sola desde que la hermana Luz María, su compañera de celda, había desaparecido 3 lunas antes del fatídico suceso. El sonido de los caballos llegó por primera vez a los oídos del viejo guardián del convento. Don Silvestre, que dormitaba en su pequeña habitación cerca del establo, se levantó gimiendo y frotándose los ojos soñolientos. ¿Quién diablos viene a visitar el convento a esta hora?, refunfuñó mientras tomaba su lámpara de queroseno. Cuando abrió la puerta trasera, su sangre se congeló como agua de montaña. Frente a él, iluminado por la luz parpadeante de la lámpara, se extendía una fila de hombres armados hasta los dientes. Sus sombreros de mezclilla proyectaban sombras diabólicas en sus rostros. «Buenas noches, don Silvestre», dijo Villa,
desmontando de su caballo con una gracia que contrastaba con la furia que ardía en sus ojos. «Hemos venido a visitar al padre. ¿Está en casa?» El portero tragó saliva bruscamente. Sus rodillas temblaban como palos verdes. «Mi general Villa, usted sabe que el convento es un lugar sagrado, no puede». Antes de que pudiera terminar su oración, Rodolfo Fierro le puso un cuchillo en la barbilla. El general no preguntó qué se puede o no se puede hacer. Don Silvestre ha preguntado si el padre está en casa. Mientras tanto, en el segundo piso, el padre Valdemiro finalmente había escuchado los ruidos extraños. Con un gruñido de irritación, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Lo que vio lo hizo retroceder como si lo hubieran abofeteado. Villa y su grupo de al menos 15 hombres, todos armados, rodearon el convento. Su instinto le gritaba que corriera, que se escondiera, ¿pero dónde? El convento no tenía salidas secretas. Con manos temblorosas, se puso apresuradamente la sotana, como si las vestiduras sagradas pudieran protegerlo de lo que estaba por venir. Dios mío», repitió, escuchando los pasos pesados que subían por la escalera de madera que crujía bajo el peso de los revolucionarios. Fuera de la habitación del padre Villa, hizo un gesto hacia sus palabras ecosiles. «Lo quiero vivo. María, tú y las otras mujeres, cuida de las monjas. No les dejes ver lo que va a pasar». María sintió una cara seria. Sabía que lo que su hombre iba a hacer era terrible, pero también sabía que era lo correcto. Cuando se abrió la puerta de la habitación, el padre Valdemiro estaba de rodillas, sosteniendo un crucifijo como si fuera un escudo. «En el nombre de Dios, Villa, es un lugar sagrado, no puedes». «Sí, puedo», interrumpió Villa, caminando lentamente hacia la habitación. Su cuchillo parpadeó a la luz de las velas. «Dios lo ve todo, padre. Y hoy, me envió a hacer el trabajo sucio que nadie más tuvo el coraje de hacer». El padre comenzó a tartamudear, sudando profusamente. «No sé de qué estás hablando. ¿Quién te mintió sobre mí? ¿Era este niño, el monaguillo, un mentiroso?» Es un puñetazo en el estómago, cortó sus palabras. Villa agarró al padre por el cuello y lo levantó como un saco de harina. «Vas a callar ahora, falso profeta, porque hoy te vamos a mostrar lo que le sucede a un hombre que usa el nombre de Dios para hacer el mal». Mientras tanto, en el dormitorio de las monjas, María y las otras mujeres del grupo intentaban calmar a las asustadas hermanas. «Estén tranquilas, hermanas mías», dijo Mary con voz firme pero compasiva. «Nadie les va a hacer daño. Venimos solo por el padre». La Madre Teresa, la mayor, miró a María con ojos que ya habían visto demasiado. «Va a pagar, ¿verdad?», le pidió su voz, un hilo de esperanza. María solo asintió, mientras comenzaban a llegar ruidos desde el piso de abajo que harían temblar incluso a los hombres más valientes. Los gritos ahogados del padre Valdemiro, el chirrido de las cuerdas tensadas, el sonido sordo de los cuerpos que se llevan. Villa apareció en la puerta de la habitación, su rostro inescrutable. «Está hecho», simplemente dijo. «Se hizo justicia en el desierto». Y luego, volviéndose hacia las monjas, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el sombrero e inventó una excusa para el desorden. «Hermanas mías, pero ahora son libres». Cuando el grupo salió del convento, llevándose consigo lo que quedaba del padre Valdemiro, los primeros rayos del amanecer comenzaron a despejar el horizonte. Las monjas, todavía en estado de shock, se apiñaron en las ventanas, viendo como el polvo rojo se levantaba detrás de los jinetes. Ninguno de ellos lloró por el padre, ninguno oró por su alma. Y mientras el sol salía sobre el desierto, iluminando el rastro de sangre que conducía a las profundidades de Chihuahua, la Madre Teresa cerró los ojos y susurró las únicas palabras que pudo. El sol de la mañana comenzaba a calentar las áridas tierras desérticas cuando Villa y su grupo llegaron a la parte más desolada del norte, donde los nopales se erguían como centinelas silenciosos y las piedras afiladas cortaban como navajas de afeitar. El padre Valdemiro, ahora irreconocible bajo las marcas del castigo inicial, gimió suavemente, atado al caballo de Tomás Urbina. Su cuerpo ensangrentado se balanceaba como un saco de harina con cada paso que daba el animal. «Detente aquí», ordenó Villa, levantando su mano enguantada. Sus ojos oscuros escudriñaron el terreno árido, eligiendo el lugar perfecto para lo que estaba por venir. «Este lugar es bueno. La tierra seca, las espinas, incluso sin electricidad. Y no hay señales de población». Durante leguas, Alberto Iglesias desmontó de su caballo y se dirigió a su padre, tirando de él por lo que quedaba de su sotana.
Mira cómo está el padre, se burló, volviendo el rostro hinchado del clérigo hacia el sol. ¿Dónde está esta hermosa voz de las masas? El padre Valdemiro trató de hablar, pero solo un gemido ronco salió de su garganta dolorida. Sus ojos, una vez tan arrogantes, ahora estaban hinchados por las lágrimas, rojos como el sol poniente. Trató de arrodillarse, pero sus piernas ya no obedecieron. Los revolucionarios habían roto las rodillas con precisión quirúrgica. Todavía en el convento, Villa se acercó lentamente, afilando un largo cuchillo en la palma de su mano. El sonido metálico resonó en la quietud del desierto, hasta que los pájaros se quedaron en silencio. El padre Valdemiro comenzó con una voz que era casi un susurro. Has pasado toda tu vida hablando del infierno, del pecado, del castigo divino. Hoy van a experimentar el verdadero infierno, el infierno que han creado en la tierra. Con un gesto rápido, arrojó una cuerda fuerte sobre una gruesa rama de mezquite. Los revolucionarios agarraron al padre por los brazos, mientras Esteban Salazar ataba la cuerda a sus tobillos ya rotos. El padre comenzó a luchar como un pez fuera del agua. Un pánico animal se apoderó de su cuerpo exhausto. Por favor, se las arregló para tartamudear. La sangre corría por su barbilla. Lo lamento, lo admito. Villa escupió en el suelo. Demasiado tarde, hipócrita. Su confesión ya ha sido escuchada por el joven monaguillo, por las monjas, por Dios. Y la sentencia ya ha sido pronunciada. Con un tirón repentino, el padre fue levantado boca abajo. Su cuerpo esquelético se balanceaba como un péndulo macabro sobre la tierra seca. Sus gritos resonaron en el desierto vacío, asustando a un enjambre de buitres que volaron en un tumulto. María, que había estado un poco aislada con las otras mujeres del grupo, se tapó los oídos. Aunque conocía la maldad del padre, lo que estaba a punto de suceder era difícil de soportar. Vamos, dijo a los demás, alejándolos del escenario. Villa se subió a 7 leguas, atando firmemente el otro extremo de la cuerda a la silla. Vamos a dar un paseo, padre, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te enseñaremos el verdadero significado de Villa Crucis. El primer tirón fue suave, casi experimental. El cuerpo del padre se arrastró unos metros, levantando una nube de polvo rojo. Sus gritos se intensificaron cuando las primeras espinas comenzaron a rasgar lo que quedaba de sus ropas y carne. Despacio, general, gritó Alberto Iglesias, montando su caballo junto a Villa. Queremos que sienta cada centímetro de este suelo bendito. Así comenzó la procesión más macabra que jamás haya visto el desierto. Villa condujo a 7 leguas con pasos lentos y calculados, mientras el cuerpo de padre saltaba y rodaba sobre las piedras afiladas. Las espinas del nopal, las ramas secas que estaban enterradas en su carne como las agujas del mismísimo diablo. Cada metro, quedaba un nuevo trozo de piel, pegado al suelo árido. Los gemidos del padre comenzaron a disminuir después de la primera media hora, pero Villa no tenía prisa. Se detuvieron para mojar el rostro del padre con agua salada, no para saciar su sed, sino para asegurarse de que permaneciera consciente. ¿Disfrutas el viaje, padre?, preguntó Esteban Salazar en un momento, dando una calada a su cigarro antes de arrojar las brasas sobre el pecho expuesto del monje. Cuando el sol estaba en su punto más alto, el cuerpo del padre no era más que una masa informe de carne ensangrentada. Sus ojos, milagrosamente todavía abiertos, ya no podían ver. Habían sido consumidos por el polvo y el sol implacable. Su boca desdentada se abrió y cerró como la de un pez moribundo, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando Villa detuvo su caballo en un claro especialmente lleno de piedras afiladas. Creo que hemos llegado al final del camino, padre, anunció, desmontando con un gesto. Ordenó que se cortara la cuerda. El cuerpo cayó pesadamente al suelo, levantando más polvo. El padre Valdemiro todavía lanzaba pequeños suspiros jadeantes, que hacían hervir la sangre en sus labios destruidos. Villa se arrodilló a su lado, quitándose el sombrero en un gesto casi respetuoso. Su sentencia fue cumplida. Con un movimiento rápido, hundió su cuchillo en el corazón del padre. Un último acto de misericordia. El cuerpo tembló por última vez antes de quedarse inmóvil, sus ojos ciegos aún fijos en el cielo inclemente. El silencio que siguió solo fue roto por el viento cálido que soplaba entre los nopales. Incluso los revolucionarios, endurecidos por innumerables actos de violencia, no hablaron. Lo que habían hecho era terrible, pero correcto. Cada uno de ellos tenía una madre, una hermana, una esposa,
y todos sabían que habían limpiado el desierto de una mancha peor que cualquier ladrón. Acabas de escuchar a los legendarios del Canal del Norte, y ahora la siguiente historia está en tu pantalla. Haz clic en él y nos vemos en el otro lado. Pero si quieres, puedes dejar tus comentarios en esta historia y luego volver al final del video para seguir escuchando al día siguiente. Gracias por su audiencia en el canal Voces del Norte.